la sección de hoy es un poco más de Densa. coña, un poco más de... No, al revés. Hoy voy a intentar que sea un poquito menos bestia de lo habitual. El otro día me dijisteis, me pusisteis como reto, mezclaros Titanic, nazis y campos de concentración. Es verdad. Correcto. Es verdad. Y os digo que hay una manera de mezclarlo, porque hay un barco que tiene que ver con los nazis, con el Titanic y con los campos de concentración. Wow. Así que os voy a contar la historia de un barco que se llamaba el Cap Arcona, ¿vale? Lo voy a contar así todo como un poco de coña y tal. Hay una parte un poco más bestia, ¿vale? O sea, ahí sí que me pondré un poco más seria. Que Pero esa, bueno, que esa es la que te gusta. no, aquí curiosamente hay muchas cosas muy anecdóticas que me interesan más, de hecho. Vale, supongo que ya sabréis que el Titanic es una de estas cosas que es súper famoso, tanto que hay un montón de películas, en plan, hay películas desde el momento en el que se hundió el Titanic, ya se hicieron 2 películas. Una la protagonizó, una era una especie de documental y otra era una película que protagonizó una propia sobreviviente llamada Dorothy Gibson de primera clase, ¿vale? A partir de ahí se fueron haciendo más películas ya un poco más largas, un poquito, porque esto eran como películas cortas de 1912, había los medios que había. En 1929 se hizo otra película, en el 53 se hizo otra, en el 58 se hizo otra, en el 80 se hizo otra, en el 96 se hizo otra, en el 97 se hizo la de Cameron y después hubo 2 películas animadas, ¿vale? ¿Un año antes de la de Cameron se hizo una? Se hizo una, Titanic de 1996, es bastante mala, bueno, en fin, el caso. Bastante No tenía desconocida también. no tenía, sí, es muy desconocido, ¿vale? Esto lo cuento así como curiosidad. Bueno, pues resulta que en 1943 los nazis también se subieron al carro de hacer una película del Titanic. Esto es algo que la gente como que no sabe. Existe una película nazi del Titanic. Wow. Los nazis querían, pues bueno, usar eso como propaganda. Decidió Goebbels, el propio Goebbels, que quería hacer una película sobre el Titanic y entonces contrató a un director para que hiciera una peli a la forma nazi sobre el Titanic, que básicamente era poner a los ingleses, porque la mayoría de los que viajaban al Titanic eran ingleses o irlandeses, como si fueran cobardes, y poner a los alemanes, que había 4 monos, dicho claramente, como si fueran unos héroes y tal y que cual. El caso es que contrataron a un director, el director empezó la película y resulta que a mitad de la producción encerraron en una cárcel al director porque la película no estaba siendo suficientemente nazi y cambiaron de director. Al director original lo fusilaron. Cuando se terminó la película era un bodrio infumable. Yo me la he visto, ¿vale? Está en internet, que lo sepáis. ¿Y Era cómo un se bodrio llama la peli? infumable. Titanic 1943. Ya está, no tiene más, ¿vale? Era un bodrio infumable que, pues era eso, intentaba ser como propaganda, pero es que les salió fatal. O sea, es que a nivel de como película es mala, honestamente. Y encima yo siempre hago la coña de que el barco ahí se choca contra un cubito de hielo, no con un iceberg decente. Bueno, en fin. Tenían los medios que tenían, estaban en mitad de una guerra y hicieron lo que pudieron. El caso. La película fue tan mala que el propio Tercer Reich decidió no emitirla en la mayoría de países, salvo en los países ocupados. Y en el resto del mundo nunca se llegó a emitir porque era una película nazi, con lo cual, ¿para qué emitirla? Eso llevó a que literalmente no se tradujo jamás. Esa película solo está en alemán, está traducida en plan subtítulos en internet, la gente se ha dado la tarea y podéis verla pues con los subtítulos en inglés, que es como yo la he encontrado. Había una versión por ahí con los subtítulos en español, no me acuerdo dónde estaba. Yo me la he visto y como yo entiendo inglés, pues ya está, no pasa nada. La película es muy mala. Vale, aquí es donde entra el Cap Arcona. El Cap Arcona era un barco de línea que se votó en 1997, que era un barco alemán, tipo Titanic, básicamente, pero con 3 chimeneas en vez de 4. Era un barco que tenía sus secciones de lujo, también sus salones, su tal, pues como el Titanic, básicamente, pero alemán, de otra compañía naviera diferente, ¿vale? Y el caso es que para rodar esta película, claro, parte se podía hacer con maquetas, pero había otras partes que se tenían que hacer en un set. Y como no era esto como James Cameron, que tenían un montón de dinero para recrearse el barco, pues decidieron coger el Cap Arcona y usarlo como si fuera el Titanic. Hasta aquí todo más o menos normal, vale. El caso es que el Cap Arcona acabó hundido también, como el Titanic. O sea, pones un barco a hacer de Titanic y acaba hundido, como el Titanic. El caso es que en 1995, bueno, a partir de la guerra el barco prácticamente ya no se usa porque la gente ya deja de hacer viajes en plan simplemente porque les apetece. Y en general el tema de la guerra y tal hace que se paralice mucho la actividad de los barcos de línea que existían entonces. El Cap Arcona se queda en la bahía de Lübeck, que es una bahía que hay en Hamburgo, ¿vale? Para que os ubiquéis. Y pues se queda ahí.
Y en 1945 los nazis se topan con un problema. Están perdiendo la guerra y tienen que vaciar los campos de concentración que tienen en toda Alemania y matar a todos los que puedan de dentro para que no cuenten lo que ha ocurrido, aunque es bastante obvio. En fin, eran así. El caso es que decidieron que había un campo cerca de Hamburgo que se llama el campo de concentración de Neuengamme. Era un campo donde, por cierto, un español, le tengo dedicado un hilo que se llama José Pita en Bomo. Bueno, pues su idea original era coger a todos los prisioneros del campo, llevarlos hasta el Cap Arcona y hundir el barco Hostia, tío. con todos los prisioneros dentro. Esto fue un drama tremendo porque, claro, metieron a todo el mundo, estaban todos. O sea, los barcos, ya sabéis que en este tipo de barcos, tipo, pues eso, el Titanic, la capacidad que tenían normalmente eran de 2.000, 3.000 personas, pero un barco de estos lo puedes petar perfectamente y te entran como 7.000, 8.000 personas, ¿vale? Es de hecho muy común que los barcos de este estilo se petaron en las guerras para traer heridos, para llevar soldados y para un montón de cosas. Los petaron de prisioneros, quitaron todos los botes y cada día se moría un montón de gente. O sea, quitaron todos los muebles y metieron a la gente a Gabón, así, para que estuvieran allí. La idea era coger un submarino y torpedearlo. Era este barco y otros dos que había. Uno era el Azen y el otro no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿vale? El caso es que al final no lo llegaron a hundir los nazis porque la RAF, la Fuerza Aérea Inglesa, cometió un error. Resulta que la RAF estaba por allí, pues sí, se les adelantó. El caso es que les hicieron la 13-14 a los nazis. El caso es que la RAF apareció, quería hundir pues, barcos nazis que tuvieran soldados, porque muchas veces los barcos civiles se usaban para transportar soldados, como barcos de transportes de tropas. De hecho, como curiosidad, el buque hermano del Titanic se llegó a utilizar, no en la Segunda Guerra Mundial, sino en la Primera, pero era muy común, ¿vale? O sea, coger un barco, llenarlo de soldados y utilizarlo como buque de transporte de tropas, se llamaban así. El caso es que los nazis cogieron, claro, normalmente tú tenías la bandera del país del que eras, en este caso sería la esvástica nazi correspondiente a la armada nazi, no la típica del Reich, sino la específica para la armada. El caso es que normalmente tú cuando un barco se rinde, pues pone la bandera blanca y ya está. Lo que hicieron fue poner la bandera blanca en los barcos que no querían que se hundieran, es decir, los que se rendían, y en los barcos que estaban llenos de prisioneros, coger y poner siguieron con la bandera nazi puesta, para que decir, como estos barcos no se han rendido, estos los puedes bombardear. La RAF bombardeó los barcos se hundieron con un montón de personas, ahora no recuerdo las víctimas, voy a mirarlo un momentito. Se hundió con unos más de 7.000 prisioneros a bordo del Cap Arcona. Esto fue un auténtico desastre. La RAF, pensando que eran soldados... nazis, ¿no? Sí. Los RAF, pensando que eran soldados, además hacían pasadas a ras del suelo disparando con las ametralladoras. A esto le unes que había un montón de gente que no sabía nadar, que estaba en unas condiciones pésimas y pues bueno, las tasas de supervivencia fue realmente baja. A pesar de eso, José Pita en Bomo, que era un español que había allí, consiguió sobrevivir. Tócate las narices. Joder. Y así es como unes Titanic, nazis y campos de concentración. Madre mía. Oye, es una historia tremenda. O sea, es una cosa como que la gente siempre... Claro, yo esto no lo conté así como en la cuenta, conté la historia de José Pita en Bomo y el Cap Arcona, conté lo que era Neuengamme, el campo, ¿no? Y además de Neuengamme no quedan muchas fotos, pero sí que quedan de un subcampo que se llama Boevelin, que era un subcampo de eso, de Neuengamme. Y tengo alguna coloreada y, pues bueno, ya os podréis imaginar cómo son las fotos. Son muy parecidas a las de Devensey, son, bueno, pues los típicos prisioneros raquíticos y demás. Además es que antes de hundir el barco, esto fue, bueno, por lo que yo digo, un drama entero, no solo fue que lo hundieran, es que estuvieron días allí metidos y literalmente todos los días llegaba un barco con un poco de suministros y se llevaba los cadáveres, que tal, había presos que se caían por la borda, o sea, era, bueno, una bestialidad. El capitán del barco se tuvo que abrir paso a machetazo limpio, literalmente con un machete, ¿sí? Por favor. Así, a través del barco para poder llegar tal, quitando todos los botes y... Oye, Luda, pues una cosa. Durante años la RAF, por cierto, estuvo mucho tiempo sin querer hablar nada del tema, luego ya empezaron como a reconocer pues, su error, porque pues, la cagaron, obviamente, ¿no? Y pues eso, esa es la historia un poco del Cap Arcona. Os lo he contado así un poco como de manera un poco más alegre, porque como que ya estoy hasta la nariz de que mi sección sea súper bestia, ¿no? Pero sí, muy interesante. Yo quería proponerte, Luda, como ha funcionado muy bien para otro día cuando te apetezca, no tiene por qué ser la semana que viene, intentar unir nazis con Pablo Motos. Ahí no tengo nada. ¿Cómo que no? ¿O lo tienes todo? Pero nazis ¿Cuántos programas llevamos del hormiguero? Nazis de verdad. Nazis de verdad, no me vale Abascal. Abascal yo ya...
En Twitter le hice un Hay hilo sobre una, una cosa mira, hay que dijo. dos teorías. Una, ¿sabes qué es esta de que hay un máximo de 6 distancias y que en 6 pasos puede llegar a cualquier persona del mundo? Sí, por Y esos 6 hay, pasos yo conozco a Franco. seguro que sí. Bueno, Y, Franco y hay Sí, y otra, hay una teoría que otra entre la teoría- lombriz y Abascal hay Yo 3 conozco, pasos. yo conozco a Iglesias conoce al rey, el rey conoce a Franco. Ya está. Pero si eso es, claro, y yo conozco a alguien Sencillito. que conoce a Iglesias, yo con 4 lo Claro. tengo. Si es que todos nos conocemos con todos. Bueno, lo Y que luego quiero lo piensas decir, y me mira, da mal rollo. hay otra teoría que mide el tiempo que tardas en una discusión, el tiempo que tardas en hablar Sí, de en los hablar de nazis. nazis, sí. Bueno, pues Ah, eso, sí. pues empezamos en Pablo Motos y tienes que llegar a los nazis. No sé cómo hacer eso. No, ahí Eso sí que me seguro que hay pillas. discusiones en Twitter que es muy fácil. Con un par de tweets ya sale Pablo Moto. En, O los en nazis. Twitter, cualquier cosa, me han llamado nazi a mí. Claro, por eso. ¿Así? A mí, sí, básicamente. Porque, ¿sabes por qué? Porque, o ¿O sea, porque la mandarías gente. a Auschwitz a alguien? No tenía nada que ver con eso. Además, en mi cuenta soy muy formalita, ni hago ese tipo de coñaní. O sea. Creo que fue porque, claro, yo en mi cuenta pongo un montón de fotos de judíos que fueron asesinados por los nazis. Entonces la gente asume, claro, yo jamás he hablado del tema de Palestina e Israel. Es que literal en mi cuenta no lo toco y prefiero que la gente no lo saque porque es que no tiene nada que ver. O sea, ¿qué culpa No, pero tiene es el pobre niño? Sí, pero ¿qué importante culpa incidir que tiene? no tiene nada que ver un judío con un sionista. O sea, que no Claro, son ni pero lo es que mismo, la hostia. gente ve Y que que yo viva el tengo. pueblo judío, hostia, que no tiene. Mira, ¿Qué que tendrá yo que ver una tengo cosa una con otra? foto de un niño que asesinaron en Auschwitz y me pone, ahora los nazis sois vosotros porque tú estás a favor de Israel. Y yo en plan, ¿pero en qué momento he dicho barbaridad. nada de eso, por favor? Qué Pero si yo barbaridad, solamente estoy qué- poniéndote una foto de un niño que está sido asesinado en un campo de concentración, por Pero Dios. eso es una ¿No? barbaridad. Eso es una Pero bueno, barbaridad. eso entra, Bueno, entra en lo. Mira, el otro día, como anécdota última, puse el hilo de Witold Pilecki. Witold Pilecki era un polaco, ni siquiera era judío, era simplemente polaco, anticomunista, antifascista también, muy nacionalista polaco, que se infiltró en Auschwitz. Si queréis un día os cuento la historia aquí, pero bueno, tengo un hilo que lo subí hace muy poco. Pues hubo gente que no se leyó el hilo, se pensaba que era un judío, tiene el triángulo rojo de disidente político. Bueno, pues hubo gente que se me puso en plan de, ahora los judíos hacen lo mismo en Israel, no sé qué, como diciendo que él era judío, en plan de que se joda, o sea, literal, os buscad en plan entre mis comentarios de ese hilo, vais a flipar. Y lo peor de todo madre es que mía. lo piensas y dices, pero si era polaco, es que ni siquiera. O sea, Me va a venir bien este comentario por una cosa de la que voy a hablar en mi sección hoy. Sí, bueno, Bueno, pero pero tú ya queda ahí hiciste, lanzado, ¿eh, tú Luda? ya nos hiciste, Lobo, un glosario de los términos relacionados Sí, con el sí. conflicto entre Israel y Sí, Palestina. pero yo creo que vamos a seguir incidiendo en eso porque me parece muy Sí. interesante y muy pertinente lo que ha dicho Luda de la es aberración flipante, ¿eh? que es asimilar judíos y sionistas. Que Bueno, hay a ver, judíos siendo detenidos hoy en día por claro. Por luchar ser contra antisionistas. el sionismo. Sí, sí, o sea, y ser pro-palestinos. Y de verdad, está habiendo casos Sí, sí. Bueno, numerosos en Estados pues Unidos.